Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema PS 3.4 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. Este ejercicio se encuentra en el capítulo 3 correspondiente a las estructuras repetitivas. El enunciado del problema nos dice que debemos diseñar un programa que, al recibir como datos una cantidad de n de números naturales, determine cuántos de ellos son positivos, negativos o nulos, donde las variables de entrada pues van a ser la cantidad de números que reciba el programa y la variable de salida va a ser pues cuántos de ellos positivos, cuántos son negativos y cuántos podrían ser nulos, de acuerdo a lo que ingrese el usuario en el programa. Bueno, vamos a proceder primero a resolverlo en Python, donde primero esta sería la variable de entrada, que la que le pide al usuario la cantidad de datos que quiere ingresar. En base a eso, fíjense en esto que tengo acá. Esas dos variables, que sería po, es una lista, y net es otra lista. ¿Qué es la lista? Son un tipo de arreglos unidimensionales, pero para Python, que me permiten almacenar datos de un mismo tipo en un arreglo. Entonces las defino, las creo, por decirlo de alguna manera, y luego creo la itineración de la variable i que vaya hasta el número n, o la cantidad de datos o el valor ingreso el usuario en datos que quiere ingresar al programa. En base a esto, luego le pido al usuario de que digite el número cualquiera, y dependiendo si este número es mayor, que hay un error, si es mayor a 0, si es mayor a 0, este número se va a guardar en la lista de números positivos. Fíjense, po es igual a positivo. ¿Y cómo es el comando para guardar un elemento dentro de una lista en Python? Simplemente el nombre de su arreglo o el nombre de su lista, punto append, que en este caso es el comando para guardar, y dentro de dos corchetes ponen la variable que quieran ir guardando dentro de la lista. Luego si el número es menor a 0, entonces va a ser un número negativo que se va a guardar en la otra lista, que es negativo. Lo mismo, nombre del arreglo punto append, que es el comando para guardar, y adentro la variable que quiero guardar. En este caso ambas son el número. Ingreso el usuario para cada caso. Luego, si el usuario ingresa un número igual a 0, entonces inmediatamente registro o le advierto que digita un número nulo. Pues no vale la pena almacenar un arreglo de solo números ceros. No vale la pena. Inmediatamente el usuario ingrese un número nulo, pues se le advierte. Y después de que realice las itineraciones necesarias, o sea, hasta que la cantidad de itineraciones sea igual a la cantidad de datos que decidió ingresar el usuario, entonces después de esto imprimo la cantidad de números positivos y la cantidad de números negativos. Básicamente también cabe recalcar que la llamada de un arreglo en Python es básicamente igual que en una variable, aunque en este caso este comando, recuerden, es para convertir cualquier tipo de dato en string, incluyendo un arreglo. Eso lo puedo dejar así o simplemente lo puedo poner común y corriente, que sería con comas. Fíjense. Pero ya va a ser por costumbre. Los predefino o los convierto previamente a strings. Entonces imprimo que los números positivos son tales y los negativos son tales, los que se almacenan en el otro arreglo. Vamos a ejecutarlo. Run. Vamos a ingresar 10 datos. A 10 números en este caso. Digito un número, a ver, no sé, menos 1, no, menos 5, menos 5, menos 3, menos 2,
menos 1, digamos 0, digámoslo, dígito un número nulo, dígito un número 4, 5, 3, 2, 1. Dice, los números positivos son 4, 5, 3, 2, 1 y los números negativos son 5, 3, menos 2, menos 1. ¿Por qué? Pues porque solo ingresé 4 negativos e ingresé 5 positivos. Fíjense. 4 negativos y un nulo fue 5 y 5 positivos ingresé. Y de esta manera constataría la solución del ejercicio en Python. Y que vemos que es muy sencilla con el uso de arreglos para almacenar cada número, dependiendo de si es positivo o si es negativo. Ahora vamos a proceder a resolverlo en MATLAB. Entonces, aquí en este caso, lo mismo, le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de datos o la cantidad de números que quiere ingresar. Predefino los arreglos, en este caso son así de esta manera, que también se pueden con corcheticos normales, así como estos, da igual, con cualquiera vale, da igual. Lo que se diferencia es que estos corcheticos son, por ejemplo, para guardar estructuras o varios tipos de datos de diferente tipo. En cambio, con las anteriores que mostré, solo sirve para almacenar un solo tipo de dato en el arreglo. ¿Qué son estas variables? N y N1 son contadores. ¿Para qué? Ya un poco más adelante voy a explicar cuál es su función dentro del programa. En base a esto, después de ingresar la cantidad de datos, creo la itineración desde 1 hasta la cantidad de datos que ingresa el usuario o que quiere ingresar el usuario. Luego le pido al usuario lo que vaya ingresando los números y si el número también está mal, es mayor a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, po, que será el nombre de mi arreglo para los números positivos, y digo 1, n, en este caso 1, y mi contador, y igual a número. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a almacenar este número inicial, se va a almacenar en la posición n. ¿Y dónde está n? En la posición 0. Lo que esta es como la sintaxis para almacenar datos en un arreglo. Sería 1,n, 1,f, dependiendo de la variable que escojan como un contador para el arreglo. Luego, ¿qué pasa? A medida que voy ingresando datos, pues van a ir aumentando las posiciones, ¿cierto? Entonces, a medida que vaya pasando esto, pues le digo que el contador vaya aumentando de 1 en 1. Entonces, digamos, el primer número se va a almacenar en la primera fila, el segundo en la segunda, y así sucesivamente por el contador. Porque ya en la segunda itineración, por ejemplo, ya va a estar en la posición 2. Después en la posición 3, posición 4. ¿Sí? Y el número se va a ir almacenando en esa posición a medida que se vaya ingresando. Luego, si el número da 0, lo mismo, pero para los negativos. En este caso sería 1,n1, que es el contador de los negativos, igual a número. Y que se vaya corriendo a medida que vaya almacenando datos. O que se vaya cumpliendo esta condición, mejor dicho. Y si no, pues inmediatamente si digita el usuario un número nulo, pues me lo hago saber. Ahora vamos a ejecutarlo. Lo mismo, vamos a ingresar 11 datos para que se para. Digito un número menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. El otro sería 0. Y inmediatamente le digo al usuario que digite un número nulo. Digite un número 5, 4, 3, 2, 1. Los números positivos son 5, 4, 3, 2, 1. Los números negativos son 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Fíjense. Y así funciona la estructura del arreglo. Fijémonos en una cosa acá. A la hora de imprimir los números positivos y los negativos, fíjense en este comando. This-pub y this-ne. ¿Qué quiere decir esto? Que este comando me permite
mostrar todos los elementos que existen dentro del arreglo. En este caso me muestra todos los elementos que existen dentro del arreglo de los números positivos y este para el de los negativos. Fíjense. Y de esta manera, muy sencilla, podemos solucionar ese problema en MATLAB. Ahora vamos a proceder a solucionarlo en PCInt. Donde se recuerden que tenemos que definir previamente las variables que vamos a utilizar, definiendo su tipo, y si necesario pues las inicializamos. Pero ¿qué pasa? Aquí en PCInt, como el uso de arreglos no está estipulado, pues vamos a medida que el usuario vaya ingresando el número, vamos a decirle si el número es positivo, negativo o en nulo, inmediatamente. Una forma menos estética, pero que igualmente funciona. Entonces le pedimos al usuario el número de datos que quiere ingresar al programa y de acuerdo a ese número de datos creamos la variable contadora, en este caso y que la inicializamos en 1, de 1 en 1 hasta q. Luego le pedimos al usuario el número y si el número es positivo, o sea, si es mayor a 0, muestra inmediatamente si este número es positivo y si no, pues que el número negativo. En caso de que sea 0, pues le muestra al usuario que digita un número nulo. Vamos a ejecutarlo. A ver, vamos a ingresar 5 datos. Dígito número 1. El número 1 es positivo, menos 5. El número menos 5 negativo, 0. El número, dígito un número nulo. Dígito un número 1, dígito un número 7. Número 7 es positivo, dígito un número menos 10. El número menos 10 es negativo. Y finaliza la ejecución del programa. Y ahora finalmente vamos a proceder a ejecutarlo en Java. Bueno, recordemos inicialmente que en Java tenemos que escribir este comando para que nos importe la librería que nos permite la entrada de datos por teclado. Y esta otra librería que se preguntarán es para poder a la hora de imprimir los datos, los resultados del arreglo, para que el usuario los pueda visualizar. Simplemente para eso, es para una lectura de arreglos, por decirlo de alguna manera. Luego, es siempre importante la definición del main. Recuerden, sin el main no les va a ejecutar el programa, recuérdenlo. Y siempre se ubica al final del programa, aunque hay gente que lo coloca al inicio y comienza a programar debajo de él, pero pues ya me acostumbré de esta forma a hacerlo. Igualmente que empecé defino las variables que voy a utilizar. En este caso número de datos, J y K, esto yo lo voy a explicar en un momento. Aquí, fíjense lo que estoy haciendo. Esta es la definición de un arreglo en Java, fíjense. Se define el tipo de dato que va a contener el arreglo, el nombre y los respectivos corcheticos, aunque se pueden colocar acá o se pueden colocar acá. Ahí. Se pueden colocar acá. Da igual, fíjense, ya el programa lo lee automáticamente. Da igual donde lo coloquemos. Luego de eso le damos new int, definimos una clase de arreglo. Y esto de acá es el tamaño del arreglo. Resulta que en Java no se puede estipular un tamaño n o un tamaño x a un arreglo. Siempre tenemos que predefinirlo con un número natural positivo. Siempre tiene que tener un valor fijo, constante. Debe venir con una constante siempre. No podemos decir que vamos a guardar una n cantidad de elementos porque no lo va a aceptar. Entonces, luego le pido al usuario que me ingrese los números de datos que quiere ingresar al programa. Creo la itineración. Fíjense, inicializo desde 0. Le pido al usuario el número. Y de acuerdo, si el número es mayor a 0, voy a almacenar ese número en el arreglo. Fíjense. Y si no, o sea, si es menor a 0, lo almaceno en el otro arreglo, negativos. De acuerdo a esto ya lo voy a explicar.
¿Qué dice acá? Que resulta que para almacenar datos en un arreglo en Java, tengo que hacerlo mediante estructuras repetitivas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como ya tengo un for acá, que me va a ir itinerando, entonces simplemente puedo definir otros dos contadores, que serían J y serían K, para cada arreglo. El J sería para el arreglo de números positivos, fíjense, y K para el de los negativos. ¿Y por qué los inicializo en 0? Pues porque los subíndices de los arreglos en Java se inicializan desde 0. O sea, en la posición 0J se almacena el primer número. En la posición 1J se almacena el segundo número y así sucesivamente. Y a medida que vaya itinerando, se vaya cumpliendo esa condición dentro de este for, va a ir aumentando J. Y funciona igual que en MATLAB. Va aumentando el contador, va aumentando el contador, va cambiando de posición y me va almacenando los datos. Por filas en este caso, aunque también se podría por columnas. Y cambiar un poquito la sintaxis, pero es lo mismo, básicamente. ¿Por qué definir diferentes contadores? Pues porque si tener acá y coloco el mismo contador acá, pues me va a desconfigurar el arreglo. Me va a mostrar un error al ejecutarlo. Porque había, como si digito uno positivo, se me guarda. Pero después a la hora de digitar uno negativo, se va a guardar en la posición 1J. Y la posición 0 no se guarda nada. Y aquí pasa lo mismo con los positivos. Entonces por eso defino dos contadores. Igual que en MATLAB, es igual. Solo que en MATLAB no necesito crear una estructura repetitiva para almacenar los datos. En Java sí es obligatorio. Pero ya como tengo esta, simplemente creo los contadores y a medida que vaya cumpliéndose la condición respecto para cada arreglo, pues se va generando una variación en el contador para que me permita almacenar más datos dentro del arreglo. Y esa sería la forma en que funcionan los arreglos. Aunque podría crear aquí un for o un while, pero es más complicado. Simplemente estableciendo los contadores respecto a esta generación es mucho más sencillo y necesitamos dolores de cabezas. Luego, evidentemente, si el usuario ingresa un número nulo, pues lo notificamos de una vez en la generación. No vale la pena guardar un arreglo de solo ceros, como dije anteriormente. Luego, afuera del for, fíjense, imprimo los datos, porque si lo meto dentro del for se itineraría la cantidad de veces que se repita el for. Entonces, pues, la gracia es que solo se muestre una vez, con todos los datos ya estipulados. Entonces le digo al usuario que los números positivos son y imprimo el arreglo. Esta es la forma de imprimir un arreglo en Java. Y de esta forma me imprimiría todos los elementos que existen dentro del arreglo. Fijémonos. Y los números negativos son tal. Y me imprime lo mismo. Pero en este caso para el arreglo de números negativos y en este caso para el arreglo de números positivos. Vamos a ejecutarlo. Desde el 3.4. Número de datos. 10, 1, 11. Digito un número. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a meter al 0 de una vez. Digite un número nulo. Digito un número nulo. Se notifica de una vez como advertí previamente. No vale la pena guardarlos. Ahora los negativos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y se imprime la totalidad del arreglo. Fijémonos. Los números positivos son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué salen estos ceros? Porque recuerden que al inicio del programa las dimensiones que leía el arreglo fueron de 10 para ambos arreglos. Pero pues como no utilicé todos los campos, entonces pues el resto me lo rellena con ceros, como podemos observar en los dos arreglos. Y los números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y el resto de campos con ceros. Como dije previamente, pues no puedo darle un tamaño n, como si lo puedo hacer en MATLAB o en Python al arreglo. En Java sí tengo que darle un tamaño constante.
Y bueno, básicamente esta sería la solución de este ejercicio en los 3 lenguajes y en pseudocódigo. Espero hayan aprendido bastante y hayan resuelto sus dudas. Espero que tengan un buen día y que sigan practicando. Hasta luego.